Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de lluvias? Eh, yo espero que sus hogares, sus casas están bien. Por ahí debió haber recibido usted un mensaje solamente para monitorear que todos estuvieran bien, estuvieran a salvo a través de los administradores o con su líder de célula. Entonces, yo espero pues lo veo muy, muy seco y muy feliz hoy, así es que me imagino que la cosa estuvo tranquila, ¿verdad? Qué bonita manera de agradecer al Señor hoy mientras empezábamos este tiempo de alabanza, cuando Lizzy nos dirigía en oración y nos decía en un día lo que había durado años y que se vislumbraba como un problema así épico, ¿verdad? En la ciudad, un día fue suficiente para que el Señor enviara lluvia. El Señor envía lluvia, temprana y tardía, ¿verdad? Y el Señor envía su bendición y nos asombra a veces nos asusta. Yo soy de los que se asustan a veces con la bendición de Dios y de pronto Dios responde a alguna petición que tenía y a mí me sigue pasando, y no sé si a usted, pero a mí me sigue pasando que me asusta pensar que Dios me escucha. Y yo sé que usted dice: ay, pastor, pues se supone que eres un hombre de fe. Pues claro que Dios escucha. Sí, pero tener esa conciencia de que hoy, a veces, estoy seguro que le ha pasado a usted también, a veces platicamos Lorena y yo algo. ¿Cómo me gustaría que Dios hiciera, o que Dios respondiera, o que pasara esto? Y creo que hay testimonio con algunos de ustedes hace poquito, ¿verdad? Que al día siguiente Dios responde a esa situación. Entonces a mí me sigue asustando que Dios nos escuche. Alguien puede decir: ay, eres un fanático, son puras circunstancias que coinciden. A lo mejor a mí me gusta pensar que es Dios que está en control. Prefiero pensar que es Dios que está en control, porque me da a mí un ancla firme en la cual sostenerme cuando los días están mal. Porque por el otro lado, estoy seguro que usted también lo ha visto, hay días que las cosas no están bien, que el barco se nos hunde. Lo leíamos quienes pudimos tener célula esta semana, porque algunas células se suspendieron por la lluvia, pero quienes pudimos tener célula esta semana leíamos justo ese pasaje de Hechos 27, cuando el barco en el que Pablo va se está a punto de hundirse, y Pablo se levanta y les dice: shh, tranquilos, el Señor vino conmigo y me dijo que no nos vamos a morir ninguno. Entonces, bueno, a veces son padres esas palabras del Señor. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a Tito. La semana pasada empezamos a estudiar juntos esta carta, la carta del apóstol Pablo a nuestro amigo Tito. Leímos la semana pasada el capítulo 1, hoy vamos a leer juntos el capítulo 2. Y yo estoy leyendo esta carta y estoy como agarrándole cariño a este hombre llamado Tito, ¿verdad? Y yo no sé bueno, le comparto lo que me ha estado pasando mientras estudio la palabra en esta carta. Ay, en serio le estoy agarrando cariño, porque es un hombre con un gran reto delante, con una instrucción apostólica, o sea, un envío de su autoridad a ejercer un trabajo específico, ¿verdad? Y yo creo que usted y yo nos hemos sentido identificados, ¿verdad? Con eso, cuando el Señor, a través del liderazgo de la iglesia, le invitan y le dicen: oye, participa en el liderazgo, sé un administrador, dirige este ministerio, dirige este grupo de célula. Y nos sentimos abrumados, ¿verdad? Decimos: no, yo no voy a poder, ¿cómo le voy a hacer? Está loco el pastor, ¿cómo cree que yo en la vida, ¿verdad? Y seguramente Tito se sintió de esa manera. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito. La semana, lea conmigo el capítulo 2, versículo 1 nada más. Dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así inicia el capítulo 2. Señor, vamos a estudiar hoy tu palabra. Yo quiero pedirte, Dios, que tú hables a nuestro corazón, que tú, Señor, nos plantes firmes, Señor, sobre tierra firme, Señor, al estudiar tu palabra, y nos recuerdes tu voluntad y tu corazón para nosotros, en el nombre de Cristo. Amén, amén. La semana pasada observamos algunas cosas en esta carta. Decíamos que esta carta es escrita por Pablo, es dirigida a Tito. Dice la semana pasada leíamos: su verdadero hijo en la fe. Tito es un gentil,
quiere decir que es un griego, es un hombre griego. Él no era judío antes de convertirse a Cristo. Él era gentil, originario de una ciudad no insignificante, una ciudad importante, Antioquía de Siria. Hoy todavía existen vestigios de esa ciudad. Y Tito, decíamos la semana pasada, que tiene una cualidad súper importante, que cómo necesitamos Titos junto a nosotros. Tito es un mediador, es un hombre mediador. Ya, ¿se acuerda que la semana pasada le dije cómo es un hombre mediador? Pues es alguien que logra con un carácter apacible, pero también con voluntad honesta, logra hacer que dos rinocerontes que se están agarrando a golpes, a ver, tú primero, a ver, ¿qué pasó? Y a ver, tú también, a ver, ¿qué te duele a ti? A ver, vamos a hablar, ¿qué pasó? ¿Cómo necesitamos gente así, verdad? Conciliadores. Y decíamos la semana pasada que a Tito siempre le han tocado tareas complicadas. Ya antes había sido enviado a Corinto a corregir a la iglesia de Corinto. O sea, Dios tenía algo con este hombre, ¿verdad? Y lo usaba así. Yo le cité un refrán la semana pasada, ¿verdad? No sé si lo recuerda, como perro de rancho. Lo amarran en las fiestas y lo sueltan en los pleitos. Pues ese es Tito, ¿verdad? Le pide Pablo, lo envía a hacer trabajos complejos a lugares complejos. Y lo envía, mientras él recibe esta carta, Tito está en Creta, dice Pablo, para terminar nuestro trabajo ahí. Y el trabajo que Dios le había dado a Tito era simple y complejo. Dice, establecer ancianos allí. La iglesia debe contar con ancianos, con líderes reconocidos que cumplan con los requisitos establecidos. Y podemos darnos cuenta que esos requisitos que los leímos en Tito y los habíamos leído antes en Timoteo no son exclusivos de los líderes, sino de todo aquel que se dice cristiano. Échale un ojito a la persona que tiene cerca de usted. Véalo. ¿Es cristiano? ¿Sí es o no es? ¿Sí? Bueno, si su hermano o su hermana que está ahí cerca de usted dice que es cristiano, se espera de él, de ella, que cumpla con los requisitos que hablamos la semana pasada y algunos de los que vamos a hablar el día de hoy. Si aspiramos a ser seguidores de Jesús, debemos buscar tener dominio propio, aptitud moral y carácter cristiano. La labor que Pablo le dio a Tito era compleja. Tenía que trabajar con los cretenses. Y de ellos se decía, leímos la semana pasada, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles, glotones perezosos. Ay, Dios mío, qué manera de expresarse de alguien, ¿verdad? Los habitantes de Creta y probablemente algunos de los miembros de la iglesia que está pastoreando Tito eran así. Tenían un carácter insubordinado, eran motivados por ganancias deshonestas, eran pretenciosos. Hay un filósofo 600 años antes había escrito este refrán sobre los cretenses y se convirtió en un verbo. Cretizar era el verbo sinónimo de los que viven en Creta, es decir, quien cretiza son mentirosos, son fraudulentos y son deshonestos. Híjole, qué fea manera de expresarse de alguien. Pero algunos de nosotros hemos conocido gente así, que la deshonestidad les brota por los poros, ¿verdad? O sea, que tú te acercas y ya sabes que si le preguntas algo, no sabes si lo que te responde es cierto o es mentira. ¿Alguien conoce a alguien así? Entonces, qué difícil. Bueno, esos eran los cretenses. Y Tito, decíamos la semana pasada, es el mejor guerrero para esta batalla. Él era el indicado. Hoy continuamos nuestra lectura de Tito, ahora en el capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hoy estoy leyendo la versión Reina Valera 60, así es que acompáñenme en sus Biblias, vamos a ir leyendo todo el capítulo. Quizá lo que conviene el día de hoy para iniciar nuestra reflexión el día de hoy del capítulo 2 es la primer palabrita de este capítulo. ¿Ya notó cuál es? Pero. Y cuando encontramos un pero en la Biblia, hay que ponerle atención, porque cuando encontramos un pero en la escritura es que el autor bíblico y el Espíritu Santo detrás
van a presentarnos un contraste entre algo que está sucediendo y algo que Dios espera que apliquemos nosotros. Aquí lo encontramos perfecto. Este capítulo inicia con esa palabra pero, porque nos va a presentar un contraste entre aquello que leímos la semana pasada al final del capítulo 1 y lo que nos va a presentar aquí. Calvino, Juan Calvino, el reformador, dice: los atentos a cuestiones inútiles necesitan principalmente ser llamados de nuevo al estudio de la vida santa y moral, porque nada alivia tan eficazmente la curiosidad errante de los hombres como el ser atraídos a reconocer aquellos deberes en los cuales deberían ejercitarse. En otras palabras, Calvino lo que dice es: cuando alguien se encuentra en el error, cuando alguien se encuentra desviado, cuando alguien se encuentra perdido, la mejor manera, decía el reformador, de corregir su conducta es enseñarles la verdad. Cuando tú enseñas la verdad, es quizá la mejor y más eficiente forma de lograr que alguien que se encuentra en el error pueda dejar el error y caminar en lo correcto. Déjeme explicarlo un poquito más claro. Porque la mayoría de nosotros, cuando vemos que alguien está cometiendo un error, queremos llegar y queremos señalarle, ¿verdad? Y probablemente le ha pasado a usted, o seguro me ha pasado a mí. Estoy mal y alguien viene y me dice: estás mal, ¿verdad? Bruto, bueno, ese es Almanza detrás, ¿verdad? Estás mal. Y Calvino lo que dice es: no lo trates de convencer que está mal, mejor enséñale lo correcto. Porque si le enseñas lo correcto, es la mejor manera como esa persona va a poder ser cautivada a la luz de lo correcto y va a tener sembrado en su corazón el deseo de caminar y de ejercitarse en eso que es correcto. La acción que Pablo le llama a Tito a hacer es un verbo sencillito. La acción con la cual se elimina el error, de acuerdo a lo que dice Tito capítulo 2 versículo 1, es hablar. Pablo le da la indicación a Tito de hablar, y de hablar sin limitaciones, en contraste con lo que está escrito en el capítulo 1 versículo 11, cuando dice: a los cuales, dice, los que en el capítulo 1 dice que hay un chorro de gente que se encuentran en error, y a estos les dice: háblales. Aquellos que están en error, dice el versículo 11, es preciso taparles la boca, pero tú habla. Y permítame decir esto: ¿cómo cuesta hablar? ¿Verdad que cuesta mucho hablar? Exacto. Bueno, ¿cómo cuesta hablar bien? Ahí sí cambia, pastor. ¿Cómo nos cuesta, amados, amadas, hablar bien para corregir el error? Porque hablar por hablar cualquiera, ¿verdad? Todos lo hacemos. De hecho, somos buenísimos hablando por hablar. Pero hay que reconocer, iglesia, que no siempre hablamos lo correcto. No siempre hablamos lo correcto en el momento correcto, con la intención correcta y dirigidos de la manera correcta. Y Pablo le da una indicación muy precisa a Tito y le dice: aquellos están perdidos, aquellos están en error, aquellos están clavados pensando que su manera de ver la vida es la correcta y están mal influenciando a la iglesia, haciéndoles que judaicen y que se circunciden y que cumplan con cosas que ya no deben de cumplir. Tito, ante esa situación, tú necesitas hablar. Tú necesitas hablar. Pablo le indica a Tito que la manera correcta de corregir los errores es hablar la sana doctrina. Hablar la sana doctrina. Y entonces nos metemos en un pleito eterno en la iglesia. ¿Ok? Síganme aquí. ¿Qué es la doctrina? Ayúdeme. ¿Qué es eso? Además de a lo que van los niños católicos durante 3 años, ¿verdad? Antes de su primera comunión, la doctrina. Pero en términos prácticos, en la experiencia cristiana que usted y yo tenemos, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es eso? Es una palabra clave, ¿no? Dime. La forma en que creemos.
Así sabe, iglesia. Qué padre. En un sentido muy básico, doctrina es cualquier tipo de enseñanza. Cuando encontramos la palabra enseñanza en la Biblia, es la misma palabra, doctrina. La Biblia, por ejemplo, habla de la enseñanza de los hombres en Marcos 7. En 1 Timoteo 4 y en Apocalipsis 2 habla de las enseñanzas de los demonios. Juan capítulo 6 verso 45 y Tesalonicenses y 1 de Juan 2:27 hablan de las enseñanzas o de la doctrina de Dios. Es decir, de hecho en la misma Biblia está presente que hay muchas enseñanzas. Es decir, hay muchas doctrinas. Ajá. Pero en este caso, cuando hablamos de doctrina, estamos interesados en la enseñanza divina, la enseñanza de Dios. Y una definición un poquito centrada pudiera ser: la doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Y esta definición nos da una idea un poquito más clara de a qué nos referimos con sana doctrina. Cuando decimos sana doctrina, identificamos la fuente de la doctrina y su objetivo y su propósito principal, y tiene que ver con Dios y su gloria. Y todos nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿qué es eso a lo cual los cristianos y los diversos grupos cristianos y las diversas denominaciones llamamos sana doctrina? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Y incluso decimos: no, allá no vayas, porque allá no predican la sana doctrina. ¿Y qué es eso? ¿Y quién lo define? ¿Y cómo sabemos cuál es la sana y cuál es la no sana? La doctrina sana o saludable. Mire, hay un hombre que se llama Scott Swine que escribió un artículo al respecto que se publicó en un sitio que se llama La Coalición por el Evangelio, que la definición nos ayuda un poquito. La doctrina sana o saludable proporciona un patrón que, si se sigue, promueve una fe y un amor sanos o saludables. La sana doctrina es una herencia valiosa que debe ser valorada en esta generación y transmitida fielmente a la siguiente. Ahí hay un parámetro que creo que nos ayuda, y hoy vamos a observar el resto del capítulo 2 de Tito a la luz de esta idea. Porque la sana doctrina es la enseñanza bíblica que nos acerca, nos atrae y nos dirige hacia Dios. Pero escuche, la clave es esta: que es transmitida de una generación a otra. Esa es la clave. Transmitida de una generación a otra. Y esa idea tan simple de ese puente de una generación a otra, la decimos así en 3 segundos, ¿verdad? Sí, facilísimo transmitir la enseñanza de Cristo de una generación a otra. Es tan complejo, es tan difícil, es una cosa gigante de lograr, pero es el llamado de Dios para nosotros. Amado, la doctrina de Dios debe transmitirse de generación a generación. De generación a generación. ¿Usted recuerda el Salmo 145? Si no lo recuerda, se lo recito: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y luego el verso 4 dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y el verso 7 dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Este salmo resume de alguna manera a qué nos referimos con llevar de una generación a otra. Y nos está presentando una idea simple: nosotros somos responsables de recibir, de experimentar, de vivir, de enseñar la sana doctrina, la enseñanza de Dios que nos dirige hacia Dios y que da gloria a Dios. Y somos responsables de tenerlo en nuestras manos, porque de nosotros depende que la siguiente generación lo reciba y haga lo mismo o mejor.
Ahora, la buena noticia es que hasta este momento, o sea, hoy siendo domingo 23 de junio, son las 12:08 del año 2020. ¿Sí sabe? La buena noticia es que hasta este momento la iglesia ha hecho su trabajo, bien o mal, pero usted y yo aquí estamos, ¿verdad? Pablo le explica a Tito lo importante que es el trabajo generacional en la iglesia en el capítulo 2. Y por eso en el versículo 2, desde el versículo 2 del capítulo 2, inicia diciendo lo siguiente, léalo conmigo: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y Pablo aborda el tema de la sana doctrina y la preservación de la sana doctrina. Y los primeros a los que llama son a los ancianos y a las ancianas. Y en esta ocasión, yo la semana pasada le decía que cuando encontramos en la Biblia anciano, obispo, presbítero, es la misma idea, se refiere al liderazgo. Pero en esta ocasión en particular, está cerrando el concepto a personas maduras en la fe y en la vida. Perdón, quiero corregir. Está cerrando el concepto de anciano a personas maduras en la vida y avanzados en la fe. Nuestra Biblia dice que los ancianos deben ser sanos, dice, en la fe, en el amor y en la paciencia. Y estas primeras dos pues son como fáciles de entender, ¿verdad? Sanos en la fe pues quiere decir que ha experimentado la fe en Jesucristo, que conoce al Señor, que ha caminado en el camino del Evangelio. Sanos en el amor quiere decir que es una persona que relacionalmente es saludable y que tiene la capacidad de ir con cada uno, ¿verdad? Pero el tema de la paciencia, esta última, se refiere a esa cualidad que se encuentra en las personas que han sido probados y que han vencido. Entonces, cuando la Escritura nos dice que a los ancianos, las ancianas deben ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, lo que está diciendo es que alguien es anciano cuando esa persona ha sido probado y ha vencido. Ese es un anciano. Las ancianas debían estar presentes también. Es curioso que en otros momentos Pablo daría a las mujeres un papel como secundario, ¿sí? Por ejemplo, cuando se dirige a los Efesios, a los Corintios y a Timoteo, en esas cartas en particular, la opinión de Pablo es, en algunas de ellas dice: las mujeres que se queden calladas, que no digan nada, que se queden ahí, que su marido les enseñe, ¿verdad? Pero aquí, en Creta, con Tito, las mujeres tienen un papel primordial en la enseñanza de la sana doctrina. Ello quiere decir que la situación de Éfeso y de Corinto era diferente al resto de las comunidades cristianas, y asumimos que entonces el papel de la mujer es el compartir también la sana doctrina. Y su papel, hermanas amadas, su papel es vital para poder preservar la sana doctrina. La lista de requisitos morales no es exclusiva de hombres o de mujeres aquí en Tito. Y yo sé que al principio menciona a los ancianos y después menciona a las ancianas, pero no es que son excluyentes, porque vamos a ser francos, eso no es cierto que hay hombres que también pueden ser calumniadores, ¿verdad? Porque le dice: las mujeres que no sean calumniadoras, ¿verdad? Pero ¿a poco no hay viejos? Decía alguien que conocimos que son canelita molida, ¿verdad? También, porque los hombres también pueden ser calumniadores y las mujeres también son llamadas a ser probadas y a vencer. Entonces aquí no hay un tema de que esto es para unos y esto es para otros. No, esto es para todos. Solo que las mujeres son clave para que más mujeres, de acuerdo a lo que dice Tito, las mujeres son clave para que más mujeres puedan conocer al Señor.
De la misma manera que los hombres son clave para que otros hombres puedan seguir su ejemplo de fe. Pasó algo que nosotros no lo habíamos entendido en nuestro ministerio hasta que nos cambiaron de nuestra primera iglesia, y todo el tiempo estuvimos batallando con un viejo que se llama Andrés. Nunca quiso ir a la iglesia. Su esposa y todos sus hijos, todas sus hijas, porque además tenía un montón de hijas, todas iban a la iglesia, y el viejo nunca quiso ir a la iglesia. Y la verdad, como la señora iba y como los muchachos ahí estaban, yo asumí: un día el viejo va a caer, un día el viejo va a caer, y no insistí apropiadamente. Entonces nos fuimos de la iglesia, nos mandaron a Reynosa, y a las semanas nos enteramos que los mormones llegaron a su casa y lo abordaron a él. Y fueron, gracias, perseverantes, exacto. Y casi se nos hace mormones toda la familia. ¿Por qué? Porque los viejos, amado, si usted está aquí, su responsabilidad en el Señor es ser ese ejemplo bueno para que otros viejos puedan conocer al Señor a través de usted. Y amada, si usted está aquí, usted es un instrumento de Dios para que a través de su ejemplo mujeres puedan conocer al Señor. Permítame decir esto. El resumen del versículo 5 es la expectativa del rol del primer siglo. Pero no creo que se espere que se cumpla con estas funciones tanto como con el espíritu detrás del versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Ayúdenme leyendo por favor el versículo 5 una vez más. Sí, porque el señalamiento y la lectura así machista del pasaje es: ya ves, mujer, te dije. ¿Ah? No se engañe. No. No es cumplir con los roles que están ahí, tanto como el espíritu detrás de ese versículo 5, que es bien sencillo: la buena reputación. Ese versículo 5, de lo que se trata no es de cosas que se tienen que hacer, se trata de guardar un buen testimonio. Dice ahí mismo que no haya burlas respecto al evangelio de Jesucristo debido a las incongruencias en el estilo de vida de quienes lo profesan. Amado, su responsabilidad y mi responsabilidad es que nadie se burle de Cristo por culpa nuestra. Qué fuerte, qué duro, pero qué real. Que nadie se burle de Cristo porque nuestras vidas sean incongruentes con lo que se supone que profesamos. Quiero plantear dos ideas importantes. La primera es que las palabras de los versículos del 3 al 5 también son para los ancianos varones. También hay un llamado a nosotros, hombres, a no ser calumniadores, a no ser esclavos del vino, sino maestros del bien, a enseñar a otros hombres jóvenes a amar a sus esposas e hijos, a ser prudentes, fieles, cuidadosos de nuestras casas, buenos, honrando a nuestras esposas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sí, porque lo leemos al revés nada más y decimos: ya ves, te dije, tienes que va, viejo, ¿y tú qué? También Dios te llamó, ¿verdad?, a no ser calumniador ni esclavo del vino y todas estas cosas. Y la segunda cosa que le quiero como observar en estos versículos es que todos estos versos se tratan de disposición. No se trata de que el otro haga. Porque normalmente cuando leemos estas indicaciones de los hombres, los hijos, los esclavos, los amos, los siervos, normalmente señalamos y dirigimos: tú esclavo, acuérdate que tienes que, y tú mujer, acuérdate que tienes que. Realmente estos versículos debemos de leerlos como quien está dispuesto a yo hacer por el bien de la proclamación del evangelio. No son palabras que usamos para que otro las escuche y le digamos: ya ves, Paola, te dije que tenías que. No, son palabras que escuchamos y decimos: es mi deber conducirme de esta forma. Pero no se queda ahí. O sea,
Pablo inicia, ¿verdad?, abordando el tema con los ancianos y las ancianas. Pero vea el versículo 6, por favor. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Wow. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, y en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Para que la sana doctrina sea compartida, se necesita un emisor, ¿sí? Y el emisor, por supuesto, ya lo mencionamos en los versículos 2 al 5, los ancianos. Pero se necesita también un receptor. Y Pablo lo está abordando con Tito y le está diciendo: el receptor son los jóvenes. Una generación son responsables de compartir la verdad de la enseñanza, pero la siguiente es responsable de recibir esa enseñanza y preservarla. Y otra vez, esto es cuestión de disposición. Dicen las diferentes versiones de ese pasaje, los jóvenes o los mancebos, también le llama así las versiones más antiguas, también deben cumplir con ciertos requisitos. Dice, deben tener mente sobria. Hay una idea aquí respecto de la integridad de la doctrina que está relacionada con la integridad del receptor. Présteme un poquito de atención aquí. El verso 7 vuelve a usar las mismas palabras clave del versículo 1. ¿Se acuerda que en el versículo 1 dice: pero tú habla sin miedo, con valor, habla la sana doctrina? El verso 7 vuelve a presentar las mismas palabras claves del verso 1: enseñanza, doctrina, palabra sana, irreprochable y ejemplo. Pero ahora no se refiere a la enseñanza, se refiere a los jóvenes que reciben esa enseñanza. Quiere decir que usted y yo debemos ser ejemplo. Versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Creo que la idea puede quedar un poquito más clara con este ejemplo. ¿Usted alguna vez ha visto una carrera de relevos? Las carreras de relevos son, o sea, todos los deportes de atletismo son emocionantes, ¿verdad? Pero la carrera de relevos tiene algo que a mí en lo particular me emociona mucho más. Y es que, para describirla, está la pista, está enorme. ¿Cuánto mide la pista olímpica? 400 metros. Está la pista, está enorme, ¿no? Y entonces vemos los equipos de las carreras de relevo. Normalmente son de 4, ¿verdad? Sí, son 4. Y siempre hay 3 buenos, porque pues para estar ahí tienes que ser bueno. Pero siempre hay 3 buenos y una estrella. Yo recuerdo cuando yo era mucho más joven que ahorita. Yo recuerdo, ¿por qué se ríe, hermana? Qué fea. Yo recuerdo aquella carrera olímpica en la cual las mujeres mexicanas estaban compitiendo. Había 3 muy buenas y Ana Guevara. No sé si usted lo recuerda. Pero la mujer como deportista, como corredora, era un monstruo la tipa, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que estaban corriendo y todo, pues le estaban echando ganas, sin demeritar, ¿verdad? Es una competencia olímpica, ¿verdad? Ni de chiste yo siquiera pudiera pararme ahí, ¿verdad? Pero nosotros ignorantes decimos: ay, no, corre bien despacito. Bueno, estas 3 estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero la verdad es que iban muy atrás. Pero en cuanto Ana agarra la estafeta y empieza a correr, aquello cambia. Porque y además pues la estrella es la última, ¿verdad? Aquella va con un ímpetu y una fuerza y una velocidad impresionante. Normalmente la estrella es el último corredor, y eso hace que pueda haber resultados regulares, pero el último, como es la estrella, es capaz de salvar una mala carrera,
puede ser salvada con un último gran corredor en esta carrera de estafetas y convertirse en una medalla. Los versículos del 11 al 14 de Tito nos presentan un vistazo de una carrera de relevos ganada. Usted lee el versículo 11, 12, 13 y esa es una foto de la gran vida en Cristo. Hemos renunciado a la impiedad, hemos desechado los deseos mundanos, vivimos sobria, justa, piadosamente, guardamos esperanza bienaventurada, esperamos que Cristo regrese, estamos santos y felices y todo está bien. Esos versículos reflejan el final de la carrera. Parecen ser la consecuencia natural de una estafeta que se entregó bien. Porque Pablo nos está regalando a Tito y a nosotros, nos está presentando un principio. Hay un deber. Y el deber es hablar la sana doctrina para corregir el error. Pero para que esto funcione se requiere de ancianos dispuestos y de jóvenes listos. Y la doctrina del Señor depende de las generaciones que vamos preservando una tras otra el mensaje de Cristo. Déjeme ir concluyendo a donde quiero aterrizar el día de hoy. Usted sabe que una iglesia es una iglesia sana, una comunidad de fe es una comunidad de fe sana, cuando es una iglesia generacional. Preste atención a esto que le estoy diciendo. Usted sabe que usted se encuentra en una iglesia sana cuando esta iglesia es una iglesia generacional. Cuando usted ve que hay generaciones que están recibiendo el mensaje y que lo están pasando y traspasando a la siguiente y a la siguiente generación. Y uno de los más grandes problemas de las comunidades de fe es cuando una generación se apropia de la iglesia y le cierra la puerta al resto de las generaciones. Y esa es una broncota. Y lo hemos visto una y otra vez. Mire, lo vimos en los 60s, en los 70s. Cuando la iglesia empezó la iglesia histórica, la iglesia metodista en los 70s vivió un cambio impresionante. Eran iglesias con coro, piano y órgano y himnario, que es bonito ese estilo de iglesia, y hay hermanos nuestros que les sigue bendiciendo ese estilo de iglesia. Pero entonces había jóvenes que deseaban buscar al Señor de una manera diferente. Y había viejos que estaban resistiéndose a que los jóvenes pudieran buscar al Señor de una manera diferente. Y se generó una fractura en la iglesia. El gran problema de la iglesia es cuando una generación retiene, se apropia de la iglesia y no permite que la siguiente generación pueda buscar al Señor. Historia tras historia conocemos de iglesias que murieron o que están muriendo porque no fueron sensibles a los cambios de estafeta. Porque los cambios de estafeta, amados, ocurren y ni cuenta nos damos. Ni nos damos cuenta. Pero ocurren delante de nuestros ojos. Entonces, amados, ancianos, yo anciano también como ustedes, como dice el apóstol Pedro, los ancianos debemos ser sensibles a entregar nuestro legado con integridad y pasión en el momento apropiado. Y si a usted le gusta indagar un poquito en esto del deporte y de la entrega de estafeta, usted se va a dar cuenta que entregar una estafeta es todo un rollo. Incluso usted puede buscar en TikTok o en YouTube estos momentos en los que entregan la estafeta y la estafeta vuela. Hay un punto en el que no está en la mano de ninguno. Es increíble, una fracción de segundos se suelta y se agarra y continúa. Incluso usted puede ver momentos en los que la estafeta vuela y se pierde el control y el rostro del que la va a recibir está desesperado porque trata de pescarla. Si se le cae, se le cayó y perdió. Y seguro usted va a encontrar alguno en el que paz, la agarra y continúa corriendo y gana, ¿verdad? Amado, anciano, yo anciano con usted, si es el tiempo de entregar la estafeta, hagámoslo con integridad y compasión y con honradez y con deseo de ver a la siguiente generación caminando. Y jóvenes, yo joven con ustedes, recibamos la estafeta con disposición. Porque jóvenes,
Y escúchenme con mucha atención, jóvenes, ustedes son la estrella. Ustedes son los últimos que van a agarrar y que van a llegar a la meta. Nosotros, y yo ya me cuento entre ellos, nosotros ya estamos aquí corriendo, ya tirando el bofe. Ustedes son los que van a agarrar la estafeta y van a pastorearnos a nosotros viejitos y van a dirigir a nuestros niños. Reciban esta estafeta con gozo. Ustedes son la estrella de la carrera, nosotros somos los viejos que medio corremos y les entregamos a ustedes la sana doctrina y les toca a ustedes continuar. Quiero orar hoy varias cosas. Algunos de nosotros, estoy seguro que al igual que Tito, estamos luchando para enfrentar las situaciones de la vida. Tito tenía delante una comunidad de fe que tenía que corregir. Tenía que enseñarles este principio. Tenía que enseñarles: viejos, suelten; jóvenes, agarren. Se dice bien simple, pero es bien difícil. Que el viejo suelte es complejísimo, que el joven agarre es más difícil todavía. Pero esa es la tarea de la iglesia. Si no, se nos muere la iglesia. Entonces, jóvenes, yo no sé, y yo voy a orar y voy a buscar encontrar la manera de decírselos y que nos escuchen. Agarren la estafeta. Les toca a ustedes, jóvenes, señoritas, les toca a ustedes agarrarla. Agárrenla, comprométanse con el Señor, reciban el mensaje del evangelio, vívanlo genuinamente, créanle al Señor todo lo que les ha dicho, estén dispuestos a dejar el estilo de vida de pecado y de error, que yo no digo que ustedes estén en pecado y en error, no, pero estamos influidos por este mundo. Estén dispuestos a vivir en santidad. Les toca a ustedes. Esa es la estafeta que nosotros los viejos les tenemos que entregar a ustedes. Y amados ancianos, yo con ustedes también, anciano, impulsemos a estos huercos. Amados, nos necesitan. Necesitan vernos buscar al Señor, porque si no, no se les va a antojar buscar al Señor. Necesitan vernos adorar al Señor, porque si no, no se les va a antojar buscar y adorar al Señor. Necesitan vernos apasionados adorándole, porque si no van a decir: esas son puras mentiras. Mi papá, pues sí es cierto, vaya a la iglesia, pero no, hombre, yo lo conozco en casa. No, necesitan vernos vivir esta fe para que quieran vivir la fe igual que nosotros. Tito tiene ese reto y Pablo le tiene que decir: Tito, habla sin miedo, habla, levanta la voz. Y algunos de nosotros estamos luchando con hablar, y al igual que Tito, puede que nos sintamos intimidados por las situaciones que vivimos. Pero, amada, amado, tú tienes el mensaje del evangelio y es tu deber hablar. No te intimides, no le saques. Habla como quien tiene la certeza del mensaje de Cristo consigo. Habla. Y si hay oportunidad, aprovéchala. No tengas miedo, que a mí también me da miedo. A mí me da miedo todavía subirme aquí y hablar. Claro que da miedo. Habla sin temor. Y la segunda cosa, amado, sea que te identifiques como anciano o como joven, porque no me quiero pelear hoy con eso. Usted póngase en la cancha que usted se quiera poner. Sea que te identifiques como anciano o como joven, como sea que sea, la estafeta está en tus manos. O la acabas de recibir o estás a punto de entregarla, pero aquí la tienes. Eres responsable de esa estafeta. Responsable de ser tan íntegro y sano como la doctrina que predicas. Es que, mire, en Cristo, amado, no aplica no, hombre, lo que importa es el mensaje. No. Nosotros, cristianos, no, lo que importa es el mensaje. Aquí el mensaje es tan importante como el mensajero. Aquí el mensaje se entrega con integridad, porque el hombre y la mujer viven en integridad. Y si tú estás bien, el mensaje de Cristo se va a comunicar correctamente y la siguiente generación va a experimentar el reino de Dios. Mire,
con mucho dolor. Escuchamos historias de personas a quienes amamos, que han servido al Señor durante muchos años y que de pronto cometen algún error moral y ello les cuesta poder seguir en el ministerio. En la iglesia este año atendimos algunas situaciones así. Amados, personas en ministerio que tuvieron una falla moral. Y lo doloroso de esto es el efecto que hay. O sea, además del dolor propio de una familia que está enfrentando un reto dificilísimo, el efecto dominó que hay en el resto de las personas. Porque el mensaje importa, pero el mensajero también. Y el mensajero, amado, amada, no es el viejo ni la mujer que se paran aquí. El mensajero es usted. Si tú estás bien, el mensaje se comunica correctamente y el evangelio va a prosperar y la siguiente generación va a experimentar a Dios. Pero quizá no estás bien. A lo mejor. Bueno, si no estás bien, pues necesitas estar bien. Sí me estoy explicando a qué me refiero con que necesitas estar bien. Si hay alguna situación, amado, amada, si hay algún pecado, si hay algún problema de carácter, si hay alguna adicción, si hay algún pensamiento nocivo, si hay algún problema relacional, si hay alguna situación que te está aquejando y que tú sabes que está limitando tu experiencia con Dios y que tú sabes que se convierte en un estorbo para que tú puedas servir genuinamente al Señor, pues arréglalo, atiéndelo. Busca algún consejero que te pueda orientar en esto. Sal de esa situación, avanza. Necesitas estar bien. Si necesitas venir a los pies de Cristo para ser renovado, pues ven a los pies de Cristo. Caramba, pues es una cosa tan sencilla como venir aquí o ahí o en tu casa o hacer una llamada a tu consejero, a tu pastor, a tu líder y decirle: oye, necesito hablar, ayúdame porque quiero estar bien. Hazlo, hazlo. Ya sea que eres anciano o eres joven. Eres un mensajero, eres un portador del evangelio de Cristo. Necesitas estar bien, necesitas estar renovado, santificado, sanado y restaurado. Qué manera de hablar de Pablo con Tito y de Dios con nosotros hoy. Y quiero resumir el día de hoy. Hay un mensaje, se llama evangelio, se llama sana doctrina, se llama la enseñanza de Jesucristo. Y es un mensaje que tú y yo portamos, pero no somos eternos. Lo portamos un ratito y eventualmente lo entregamos. Los veo a algunos de ustedes que sé que tienen nietos, Mario, Juanita Elizondo, mi hermana Silvia, mi hermano Lolo y mi hermana Diadelfa, que sé que ellos ya son ancianos con nietos, ¿verdad? Y bisnietos, hermana Laura, wow. Y les veo a ustedes, y de algunos de ustedes conozco las historias de sus familias y veo a sus nietos, ahí va uno, que están caminando en los caminos del Señor. Qué maravilla. Somos portadores del mensaje y lo tenemos que entregar. Entreguémoslo bien, entreguemos bien la estafeta. Póngase de pie un minuto, por favor, conmigo. Y yo quiero que hoy hagamos un examen de nuestro corazón. Hagamos un examen honesto de nuestro corazón. Y quiero orar esas dos cosas que le dije al final. Algunos de nosotros hoy necesitamos tomar valor y hablar. Tomar valor y hablar. Has tenido oportunidad para compartir el evangelio, para corregir, para enseñar, para servir, pero como muchas veces a mí me ha pasado, me ha dado mucho miedo y me he resistido a dejarme usar por el Señor. Habla. Pero tú, le dice Pablo a Tito, habla. Habla sin tapujos, sin temor. Habla la sana doctrina. Y es la primera cosa que quiero orar contigo. Señor, aquí estamos tus hijos, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos has amado primero. Te amamos porque tú
nos has restaurado, nos has recibido como tus hijos. Te amamos porque nos permite servirte. Pero bien tú sabes, Señor, que en nuestro corazón de pronto existe esa duda, esa incertidumbre, Señor, de saber si podemos ser usados por ti. Señor, yo quiero rogarte, Dios, que si hay oportunidad, Dios, para que mis hermanos y mis hermanas puedan hablar tu palabra, que lo hagan con valor, sin temor, buscándote genuinamente. Ayúdanos, Dios. Hoy respondemos, Señor, a esa indicación que tú nos das. Hugo, habla. Noé, habla. Lorena, habla. Raimundo, habla. Daniela, habla sin temor. Y yo, Señor, yo quiero responder a ese llamado que tú me haces y decirte: sí, Señor, yo voy a hablar tu palabra. Yo voy a enseñar, Señor, tu evangelio. Yo voy a proclamar, Señor, tu verdad. Y la segunda cosa, iglesia, que yo quiero orar es, permítame decirlo de esta forma: yo no sé si todos estamos bien. Yo no sé si todos aquí estamos sanos, restaurados, redimidos. Pero si usted sabe que no está bien, acérquese a los pies del Señor. Póngase a cuentas con su Señor y esté bien, porque Dios le quiere bien, porque le quiere usar. Sí me escuchó de parte del Señor, ¿verdad? Póngase a cuentas, esté bien. Es tan sencillo. Mire, esta última oración que quiero hacer con usted no es de juicio, ni estoy señalando absolutamente nada. Solamente le estoy diciendo: usted necesita estar bien. Y algunos no hemos estado bien por mucho tiempo y sabemos. Nos hemos rehusado a acercarnos al Señor, nos hemos rehusado a venir a sus pies, hemos hecho a un lado este llamado que Él nos ha hecho muchas veces a venir a sus pies, a estar a cuentas, a rendirnos, a todas esas cosas que usted ya conoce, y nos estamos rehusando. Venga a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él le quiere usar. Quiere usarle, quiere tomarle en sus manos como una vasija de honra y quiere derramar su gracia en otras personas a través de usted. Pero si usted no está bien, si la vasija está rota, pues no va a funcionar. Acérquese. Si alguno necesita venir aquí al altar, véngase al altar, por favor. Si alguno necesita estar de rodillas ahí en su lugar, hágalo. Si alguno necesita simplemente voltear al cielo y levantar sus manos al Señor, hágalo. De la manera en la que el Señor le está indicando, responda a su Señor el día de hoy y dígale: aquí estoy, necesito estar bien, quiero ser un instrumento tuyo, ayúdame, Señor. Vamos a orar juntos al Señor y si usted necesita oración, por favor, permítanos a la gente de oración acercarnos y orar con usted, porque es un buen momento para venir y estar a cuentas con el Señor.